No te dejes engañar con el falso diezmo del 10% en dinero. El 10% de diezmo en dinero que te piden en tu congregación es falso. No existe en las páginas de ninguna Biblia y nunca Dios dijo que se practique tal cosa. En tiempos de la ley del diezmo ya el dinero existía en plata y también había mucho tipo de trabajo, aparte de la agricultura, y aún así el diezmo nunca se daba en un falso 10% de dinero, sino que el diezmo que Dios ordenó por ley solamente se daba en alimento, animales, vino, aceite y condimentos para la comida, y únicamente se le entregaba a los levitas, que eran sacerdotes. Y si no me crees, leamos en Levítico 27, 30 al 32. Todo el diezmo de la tierra, así de la simiente del suelo como del fruto de los árboles, ya es de Dios, ya está consagrado a Dios. Si alguien quiere rescatar algo de su diezmo, le añadirá su quinto. Asimismo, respecto de todo el diezmo del ganado del rebaño, de todo lo que pasa bajo el cayado, será un diezmo consagrado a Dios. Ese fue el mandamiento del diezmo que Dios le ordenó a Moisés en el monte Sinaí. No fue un falso 10% de dinero. También los diezmos se daban en vino y aceite, según dice en Deuteronomio 14:23. En condimento para la comida que diezmaban los fariseos, según dice en Lucas 11:42. Y si crees que Abraham diezmó un 10% de dinero, está equivocado, pues Abraham diezmó comida del botín de guerra, según se aclara en Génesis 14:24, cuando Abraham le dijo al rey de Sodoma que no tomaría nada con la excepción de lo que han comido los jóvenes que estaban con él. También si cree que Jacob diezmó un 10% de dinero, pues está equivocado, porque no se registra en la Biblia que Jacob haya diezmado dinero. Tampoco en Malaquías 3:10 dice que debemos diezmar un 10% de dinero, sino que el diezmo debía traerse al alfolí, que es un granero donde se almacenaba el alimento, y por eso ahí mismo en Malaquías 3 dice, y haya alimento en mi casa. Ahora la pregunta de la mayoría es, si no tengo tierra o no soy agricultor, ¿de qué debo diezmar? Pues al igual que los judíos, hoy en día nadie diezma tal y como Dios lo ordenó, porque el diezmo solo se entregaba por ley a los sacerdotes levitas, como también dice en Hebreos 7. Ahora, bajo el ministerio del Espíritu y según los apóstoles, tenemos ejemplo de dar dinero u otra cosa en cualquier cantidad, en cualquier porcentaje, como quieras dar y como puedas dar, según dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Como ven, no dice que tienes que dar un 10% de dinero, sino que debes dar como tú te propones en el corazón. En otras palabras, si te propones dar un 5%, 10%, 20%, 40%, está bien. El punto es que no existe una cantidad específica como el falso 10% del diezmo, sino que debemos ayudar con lo que podamos y según prosperamos. También en tiempos de los apóstoles, muchos que tenían propiedades las vendían y traían todo el dinero a los apóstoles para así repartir entre los que tenían más necesidad. O sea que no sacaban un 10% de lo que vendían, sino que lo daban todo, según se relata en Hechos 2, 45 al 47. En ninguna parte de la Biblia y de la historia de la iglesia se practicó el tal 10% de dinero, con lo que millones han sido engañados. No existe una cantidad para ofrendar o dar por generosidad, sino que, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 9:7, debemos dar como proponemos en el corazón, y a eso se le debe llamar dar por generosidad u ofrendar. Tampoco debes dar si te sientes obligado, pues no debemos dar con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.